Usted tiene que practicar la retención de 383 por pagos laborales. Todos estamos habilitados para eso. Entonces, esa filosofía de que con el solo hecho de tener en el RUT la responsabilidad de agente retenedor, pero si usted no practicó ninguna retención en el año grabable 2023, no lo toma el literal F. Pero si usted no practicó ninguna retención en el año grabable 2023, no lo toma el literal F. Estoy haciendo esta salvedad porque lo escuché en un seminario de un portal importante. Luis Carmona, contador tributario y conferencista. Obligados a reportar. En el artículo 1 de la resolución es donde indica quiénes son las personas obligadas a reportar la información exógena tributaria. Entonces, en el literal A tenemos las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para ejecutar programas o proyectos con organismos internacionales. Entonces, ese está en el literal A. En el literal B indica todas las entidades que están vigiladas por la Superintendencia Financiera. En el literal C indica que están obligados a presentar exógena a las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. Sin embargo, aquí en el literal D, ya sí nos vamos a detener un poquitico más, porque aquí están la gran cantidad de nuestros clientes y de nuestros consultores. Entonces, en el literal D, le pide información exógena a las personas naturales y asimiladas. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El literal D indica que una persona natural y asimilada, y ya sabemos que la persona natural asimilada son las sucesiones ilíquidas, son las asimiladas a las personas naturales. Entonces, en ese literal D indica que para que una persona natural y su asimilada esté obligada a presentar la exógena, sus ingresos brutos en el 2022 o en el 2023, hay que tener en cuenta estas interjecciones en materia legal porque ellas tienen implicaciones. Ingresos brutos del 2022 o del 2023 superen los 500 millones y los ingresos brutos del 2023 por rentas de capital y o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que con esta literatura se habían quedado por fuera las personas naturales pertenecientes al régimen simple de tributación. Por eso fue que en una exógena reciente tuvieron que agregar la siguiente leyenda. Los contribuyentes, personas naturales de régimen simple de tributación, que durante el año grabable 2022 o en el año grabable 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Porque con la literatura anterior habían dejado por fuera a los de régimen simple de tributación por esta condición. Porque recuerden que los de régimen simple, las personas naturales de régimen simple de tributación no utilizan las cédulas. Entonces ellos no podían determinar estos 100 millones de pesos en estas cédulas de capital y no laborales. Entonces por eso, con esta redacción habían dejado por fuera las de régimen simple de tributación y tuvieron que incorporar esta leyenda para nuevamente incorporarlas a los informantes de exógeno. Estos ingresos sin considerar el tipo de ingreso, ya porque como ellas ya no tienen ni en rentas de trabajo, no tienen nada de eso. Esa es la condición para que una persona natural sea informante de exógeno. El literal E
indica que las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas estén obligadas a presentar exógenas. ¿Cuál es la condición? Que los ingresos brutos del 2022 o 2023 superen los 100 millones de pesos. Con esta redacción incorpora inclusive a las personas jurídicas, porque aquí no determina ingresos por cédula, porque las personas jurídicas no hacen cédula. De tal manera, si hay una persona jurídica de régimen simple de tributación, no hay ningún problema, lo toma este literal E. La particularidad de los informantes por este literal E es la cantidad de formatos que deben presentar. Porque hay un literal F, este que está aquí, literal F, que dice que las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas, todo el mundo que por lo menos haya estado obligado a practicar una retención en la fuente o una autorretención en materia de renta, IVA o timbre durante el año grabable 2023, estaría obligado a reportar información exógena tributaria sin tener que ver los ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir este literal F? Este literal F es muy importante porque si usted, persona natural o jurídica, está por debajo de estos topes del literal D y del literal E, si usted está por debajo de estos topes, entonces usted diría, no me toca presentar exógena. Debe tener mucho cuidado porque si usted está por debajo de los topes del literal D y del literal E, pero usted hizo por lo menos una autorretención o practicó una retención en la fuente, le tocaría presentar la información exógena tributaria. Y le tocaría presentar estos formatos que están aquí, todos estos formatos que están aquí. Prácticamente son los más importantes, pero no les toca presentar todos los formatos. Aquí tengo que hacer una salvedad, porque he escuchado en algunos seminarios, lo escuché en un seminario de un portal importante, que si en el RUT indicaba que la persona tiene la obligación señalada ahí de agente retenedor de retefuente, ya por ese solo hecho eh, le tocaba presentar la información exógena por el literal F. Para eso yo tengo mi posición, y es que hasta el 2018 la exógena utilizaba la frase o la palabra efectúe. A partir del 2019, la DIAN cambia la palabra y dice practicar. Para mi concepto, es que usted está obligado por el literal F a reportar exógena cuando usted la cuenta 2365 la movió con un saldo, con un movimiento. Es decir, usted practicó y a usted le tocó pagar esa retención en la fuente o esa autorretención. Eso es lo que indica, porque si fuera lo contrario, todo el mundo fuera reportante de exógena, incluidos todos los que están asistiendo a este seminario, porque todos nosotros somos agentes retenedores de retención en la fuente por pagos laborales. O sea, nosotros estamos habilitados para hacer retenciones en la fuente a un pago laboral. Por ejemplo, por ejemplo, cualquier persona que contrate, vamos a poner un caso extremo para que se entienda, un poquitico un caso extremo para que se entienda.
Usted contrata a una empleada del servicio y le paga eh, bueno, con el tema de las retenciones en la fuente, fíjense que por eso es importante ese seminario de retención en la fuente. Imagínense ustedes que si usted le paga una cuenta de cobro a un trabajador independiente y el trabajador independiente no le indica en la cuenta de cobro que es bajo la gravedad de juramento, no se va a tomar costos y deducciones por ese ingreso. Si esa leyenda no está en la cuenta de cobro, esa retención en la fuente no va por el 383, sino que va por las retenciones tradicionales del 10, 11, 6 y 4% que están contempladas en el artículo 392. ¿Ustedes saben qué pasa con eso? Que si usted contrata a cualquier persona que le haga un mantenimiento en la empresa, y vamos a poner un caso extremo, la persona usted le paga 6 millones de pesos y usted le hace la retención del 383, usted ahí es agente retenedor. Usted tiene que practicar la retención del 383 por pagos laborales. Todos estamos habilitados para eso. Entonces, esa filosofía de que con el solo hecho de tener en el RUT la responsabilidad de agente retenedor, pero si usted no practicó ninguna retención en el año grabable 2023, no lo toma el literal F. Estoy haciendo esta salvedad porque lo escuché en un seminario de un portal importante. Bien, y están otros literales que son los establecimientos permanentes por el literal G, los contratos de colaboración empresarial por el literal H, los entes públicos de nivel nacional y territorial por el literal I, las que están contempladas en el artículo 22, y todos estos reportantes que ya los habíamos visto en los diferentes, en la diapositiva anterior, que están en los estatutos tributarios. Hay un nuevo reportante, más o menos desde hace un año grabable atrás, que son las entidades que otorgan, cancelen o suspenden personería jurídica. Es, digamos, relativamente un nuevo reportante. Sin embargo, en ese artículo 1 hay unos parágrafos importantes que hay que tener en cuenta. El parágrafo 1 me indica que los ingresos brutos para determinar los topes de declarante, de informante o no, deben incluir los ingresos ordinarios, extraordinarios y las ganancias ocasionales. O sea, esos valores son los que se deben tener en cuenta para determinar el tope de los 500 y de los 100 millones de pesos. Y el parágrafo 2 indica que si usted cancela el RUT en el año grabable 2023, en cualquier tiempo, usted no estaría obligado a informar la exógena de ese año grabable. Entonces ahí la DIAN estaría como perdiendo algún tipo de información, porque si el informante cancela el RUT en el mes de agosto, en el mes de julio, la DIAN estaría perdiendo toda esa información desde enero hasta el tiempo en donde ese contribuyente esté cancelando el RUT. Entonces, ahí la DIAN pierde algún tipo de información y si usted hace el trámite de cancelación de RUT en el año grabable, no estaría obligado a informar exógeno. El parágrafo 3 también nos trae una información un poco simpática, que las personas naturales y asimiladas solo deben reportar la información de las rentas de capital y las rentas no laborales. Es decir, parece ser que a la DIAN de las personas naturales no le importa la información de las rentas de trabajo. O sea, toda la información que la persona natural
tenga sobre rentas de trabajo, a la DIAN no le interesa esa información. Solo las informaciones que se generan en las rentas de capital y en las rentas no laborales. Bien, vamos a ver algunos casos. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y recuerda que te habló Luis Carmona.